Bien. Buenas tardes para todos. Sí, el dato del Instituto Nacional de Estadística a propósito de la evolución de los precios en el mes de noviembre se conoció ayer, pero bien vale la pena abundar en algunos detalles a propósito de esto, porque aquellos productos que empujaban la inflación al alza mes a mes, ahora lo han hecho a la baja. Es tan simple como esto. Los productos transables, aquellos que se comercian con el mundo y en un contexto de baja importante del dólar que estamos viviendo aquí en el país hace ya bastante tiempo, son en definitiva los que incidieron para que tengamos una reducción del acumulado a 12 meses. Veamos la primera placa solamente para ubicarnos y recordar las cifras. Esa caída mensual 0.28% frente al mes anterior, 8.46% el acumulado a 12 meses. Estos son los datos del índice de precios al consumo a noviembre. Segunda baja consecutiva en el dato a 12 meses. Primera vez desde diciembre del año pasado que tenemos un dato que refleja una baja del IPC en el mes, algo que ocurre año a año como efecto del UTE Premia en diciembre, pero no en noviembre como se dio ahora. ¿Qué pasó en definitiva? Bueno, como decíamos, varios precios muy volátiles que bajaron en un contexto de incidencia del tipo de cambio y de la política monetaria contractiva que lleva adelante el Banco Central. El índice subyacente, aquel que excluye a los precios más volátiles, se movió casi igual que el IPC general. Por lo tanto, eso demuestra que carne, frutas, verduras, en alguna medida derivados del petróleo también jugaron su rol en definitiva para tener este número. En el acumulado, y acá podemos ver la siguiente placa ya para observar un poco más el movimiento a largo plazo, veníamos de un registro a 12 meses de 9.05 en octubre, 9.95 en septiembre. Este último es el dato más bajo acumulado desde enero pasado y desde el punto de vista mensual es el registro más bajo en lo que va del año. Las líneas horizontales rojas que cruzan esas columnas son las que nos indican el piso y el techo del rango objetivo del Banco Central. Hay un escalón allí porque desde septiembre bajó un punto. Siempre el piso fue 3, muy lejos de eso estamos. El techo era 7, ahora es 6, también en definitiva está lejos indudablemente. ¿Qué precios bajaron para ir un poco más hacia el interior de toda esta información? Bueno, decíamos alimentos indudablemente. Veamos esos rubros en la siguiente placa, por favor. Y alimentos variados, ¿verdad? Es un rubro de fuerte incidencia en la canasta, indudablemente los alimentos. Bueno, carne, la mayoría de los cortes. Tengamos en cuenta que las carnes vienen bajando a nivel internacional y acá también está la incidencia tipo de cambio para nosotros, pero a nivel internacional ya lleva como 5 meses en caída el precio de la carne y bueno, acá lo estamos viendo también en el mercado. Frutas, algunas de estación, verduras, todas las de mayor peso en la canasta, algunos lácteos, acá hay componentes de oferta abundante seguramente. También el tipo de cambio, en este sentido, como decíamos, está lo que podemos ver en el precio de la carne también. Tengamos en cuenta que alimentos en términos generales ha tenido una suba de 11.3% en 12 meses. Es la división que más presionó al alza los precios y en noviembre bajó marcadamente. Ahí está la explicación más concreta de por qué ese cambio en el comportamiento del índice a 12 meses en cada uno de los meses que lo vamos observando. Y la cotización del dólar influyó en otros rubros, por ejemplo en el transporte. En especial hay una baja marcada en el precio para adquirir automóviles, ¿sí? Por un dólar bastante más barato. Transporte es un rubro de alta ponderación también, que generalmente puede transmitir mucha presión a los precios vía suba de combustibles, pero eso ahora no ha estado presente. ¿Cómo cerrará el año a la luz de estos datos que hemos visto hasta ahora? Por debajo del 8.5% acumulado es prácticamente un hecho, máxime teniendo en cuenta que se reitera el UTE Premia este año, por tanto tendremos otro mes a la baja. Igualmente estamos lejos del rango objetivo y acá vemos expectativas. El tema es que si los precios más volátiles acompañan, puede haber una baja más marcada en este cierre y también para 2023, pero siempre y cuando las expectativas estén alineadas con esa realidad, o sea, que quienes responden las encuestas crean que una baja es posible. Acá vemos las expectativas que recoge el Banco Central entre analistas. Esperan un 9% para este año, es la línea violeta más alta. Sí confían en un horizonte a 24 meses algo más bajo. De todos modos, si bien esto se sostiene hace casi 3 meses sin cambios, son datos que se recogieron en la primera quincena del mes de noviembre. Quizás ahora haya en esa percepción
un poquito de incidencia a la baja. El Banco Central confía en que la inflación entre el rango entre 3 y 6%, entre en ese rango, mejor dicho, para fines del año 2024. Y volviendo a la inflación, la buena noticia también está en algo que me han escuchado hablar, insistir con eso muchas veces, el cambio de base, ¿verdad? Hemos hablado de eso, un indicador tan importante para fijar salarios, para fijar alquileres, para fijar precios en todos los comercios, productos, bienes y servicios más variados. Bueno, hasta ahora seguía apoyado en una canasta del año 2010, que en su vez se respaldaba en una encuesta de ingresos y hogares del año 2006. Bueno, ahora se estrenó, a partir de este dato, finalmente, un gran trabajo del Instituto Nacional de Estadística, una canasta actualizada. Canasta que tiene otros componentes que además también se apoya en una encuesta de 2016-2017, pero actualizada a precios actuales. Cambia la ponderación, o sea, el cálculo basado en la importancia estimada que determinados consumos tienen sobre el total. Acá se ven en esta placa precisamente algunos de los que pasan a pesar más y otros que pesan menos. Salen consumos perimidos, hemos citado varias veces algunos que son casi que paradigmáticos, el alquiler de DVD o los teléfonos móviles, el teléfono público. Bueno, ingresan servicios de streaming, por ejemplo, por citar un rubro. Aumentan los productos en la canasta, también la cantidad de precios relevados. Ahí vemos que baja la incidencia de los alimentos en términos generales, aunque pueden subir algunos de esos rubros, por ejemplo, las comidas preelaboradas, pero también bajan las prendas de vestir en el contexto general, el tabaco ha ido perdiendo pie, los servicios médicos a partir de cambios en el sistema integrado de salud, la educación, servicios postales prácticamente marcan cero, desaparecen, la vivienda también y aumenta recreación y cultura, las bebidas alcohólicas, los alquileres, paquetes turísticos, bueno, cuidados personales, comidas en restaurantes, comunicaciones, acá basado fundamentalmente en las tecnologías, entre otras cosas, ¿verdad? Faltan, en definitiva, algunos datos más para ir viendo cómo evoluciona esto, porque un cambio de base siempre puede generar algún ruido entre un dato y otro, y algunos pueden preguntarse ahora, ¿y este cambio de base influyó para que tengamos una caída que no es habitual en el mes de noviembre? He consultado a varios analistas y la respuesta es quizás. Vamos a ver algún número más en los próximos meses antes de avanzar en esto, porque toda la cuestión del empalme de los números y de ver cómo evoluciona la serie puede generar algunas dudas. Faltan otros datos, pero quiero cerrar con salarios y pasividades. Faltan datos para conocer, en definitiva, cómo cerramos el año en cuanto a la evolución de los salarios y también de las pasividades en conjunto. Y esas dos dimensiones, de todos modos, de cara a un ajuste en enero, tienen algo que decirnos. Hace unos días se conoció el índice medio de salarios al mes de octubre. Bueno, los salarios reales, acá vemos una evolución. Están en octubre 0.7% por encima del mismo mes del año anterior. Esto es una buena cosa. Aún están en el entorno del 3% por debajo de febrero de 2020 para ubicarnos inmediatamente previo a la pandemia. Vienen cayendo los salarios reales desde 2019 y ahí ustedes lo ven. Tuvimos 2019 una pequeña caída, 2020 fuerte, 2021 se mantuvo. Ahora, ojo, ese dato, insisto, todavía es a octubre. ¿Será el año en que se revierta la tendencia después de 3 años seguidos de caída de salario real? Veremos. Y ahí también aparecen las referencias a las pasividades. Se han comportado, como ustedes ven, prácticamente que a la par. En este caso, en los 10 meses de enero a octubre, hay una recuperación en términos reales que está por debajo todavía del medio punto porcentual. Cabe lo mismo que decíamos antes. ¿Se romperá la tendencia de datos negativos al cierre del año que viene de 2019? Hay que esperar. Y una última placa para ver algo más acerca de salarios y con esta referencia y condición que decíamos antes, todavía está abarcando recién hasta octubre. Faltan datos de noviembre y diciembre, pero acá en términos de salarios reales vemos algunos sectores que en el acumulado nos muestran un aumento de ingresos. Fíjense ustedes, enseñanza, transporte ya un poco menos, comercio, la industria manufacturera. En el caso de los públicos, los más destacados son las intendencias, la construcción, una pequeña suba, también el gobierno central, una pequeña suba, los públicos de las empresas públicas y hoteles y restaurantes con una caída que todavía sigue siendo fuerte. Indudablemente que si lo comparamos todo esto con el cierre del año 2019 o con los primeros meses de 2020, las diferencias todavía existen. Pero está bueno ver cómo se van comportando en estos meses y ya en poquito tiempo más estaremos teniendo los datos de cierre de 2022.